con la lógica esa de la estructura de poder y la estructura económica. El barroco, digamos, lo que se considera productivo, hay muchos libros, inclusive ahí en el aula web hay algunas cuestiones de la economía política del barroco, que tiene que ver con que al existir esa clase que empezó a controlar el tema de la riqueza, el aporte hacia que trae el nuevo contacto con las nuevas Indias, que ya no tiene que hacer el recorrido de las Indias, digamos, por África, por cuestiones de la India y llegar a Oriente, y la concentración de, por ejemplo, en Potosí, el tema de el exterminio de del cerro de Potosí, que les traen todo el oro de ahí, eso genera un capital que es de intercambio, que es el oro. El oro después se va a transformar unos 100 años después, en lo que es la bolsa de valores, que es lo que va a generar la riqueza ya con una estructura distinta y va a empezar a marcar lo que vamos a ver más adelante, que es la revolución industrial. El respaldo y referencia, Bien, para ser así preciso. preciso. Claro. Respaldo y referencia. Me gustó sintético. Entonces, me da la sensación de que esa línea que queríamos mostrar de la historia, que cada cosa no es casual, no es casual, digamos, cuando entramos al barroco y empezamos a tener esa cuestión de que la iglesia necesita demostrar su poder, esa cuestión que la ciudad es dramática, el dramatismo barroco de expresarlo, digamos que es muy propio de nuestra cultura italiana, se van a anteponer con esta cuestión de el protestantismo, digamos que cuando aparecen Lutero y Calviño, es porque dicen, no, esta iglesia no es la que queremos. Si buscamos a Dios, Dios no está en el lujo, está en la autoridad. Esa autoridad va a ser tomada después por los ingleses, digamos, para ir contrarrestando esa cuestión del poder papal. O sea, más allá de esta cuestión de poder económico. Y hay datos que dan, por ejemplo, de la imprenta, que es muy interesante, porque la imprenta le permite a los protestantes llegar con su idea rápidamente. O sea, imprimían, se subían a un caballo y el caballo llegaba rápidamente a la próxima ciudad. Entonces, el traslado de la información empezaba a ser un eje de poder también importante. Acá con la estructura se empieza a abrir cada vez más. Creo que por eso también veíamos que hay el medioevo, 1000 años, pasamos 200 renacimientos, 100 años del barroco, y como decías vos, cada vez se va a acelerar más. Y tal vez por esta cuestión de, si lo tomamos como la comunicación, de llegar cada vez más rápido a las cosas, me parece que ahí es donde empieza a dar una estructura de cambio continuo. Y en ese cambio continuo empiezan a aparecer desde los arquitectos a replantear cosas, jugarse, digamos, si la iglesia dice, no, yo lo quiero a Miguel Ángel porque es el mejor de todo y lo hago hacer lo que yo quiero que haga. Andame y pintar la Sistina, el techo de la Sistina, para demostrarte que yo tengo el poder, vos no lo tenés. Y la genialidad de Miguel Ángel hace, bueno, listo, es cierto. Tengo que pintarla, y voy a pintar algo que impacte. Entonces, en ese juego, me parece que es interesantísimo el rol del arquitecto. El rol del arquitecto, el rol de que ya empezamos como oficio, como profesionales, a ser parte de un elemento de la producción. Cuando vos contás el tema de eh, Palladio,
Palladio me parece que es como un ejemplo fuertísimo en todo esto, porque hemos visto que Palladio tenía eso, ha llegado a tener 5 casas que eran gigantescas por año y trasladados, digamos, en carro de Florencia a Venecia, en todo el tema en la Toscana, digo, hoy se nos haría difícil pensar cómo uno puede hacer una dirección de obra en ese esquema. Y me parece que en esa producción necesitaba gremios muy fuertes, muy buenos gremios, tipos que sabían de la construcción para poder llevar una obra adelante. Y él lo que termina estableciendo en ese momento, termina estableciendo que la producción, alguna vez lo hemos charlado, de que empieza como a hacer producción más seriada, o sea que cada uno de los que estaban en ese gremio sabía lo que tenía que hacer. Si tenía que poner una ventana, sabía cómo poner una ventana, tengo que poner una cornisa, tengo que poner un basamento, o sea, se sabe cómo es y cómo funciona la producción de la arquitectura. En ese sentido, Palladio me empezó a impactar mucho, y después vamos a ver más adelante con una cuestión preindustrial cómo es tomado Palladio por los ingleses, digamos, como algún elemento, y hasta el día de hoy el clasicismo empezó a tomar cuestiones de Palladio que tienen que ver con esa producción. La imprenta es un elemento productivo y un producto en serie. Palladio intenta de que sea en serie, porque cuando vos tenés mucha producción, ya no estás pensando en un solo elemento, sino estás pensando en varios elementos. Entonces, me parece que la arquitectura se empieza a mezclar por otra vez con el poder y empieza a determinar hacia dónde va. Eh, por eso hay cuestiones que hoy lo decíamos claro, digamos, en el grabado se ve como Lutero hizo 95 tesis que van a replantear la estructura de la iglesia, apoyado por el tema de la imprenta, que empiezan a llegar rápidamente, y el enfrentamiento más conceptual todavía, no solamente de arquitectura, sino que el barroco, que es la imagen que se ve abajo a la izquierda, que enfrenta a la cuestión del protestantismo como una cuestión de autoridad por un lado y por otro lado el poder. Dejo todo para... No sé cómo estamos. Esperamos 10 minutos. Dale. Paramos. ¿Escuchan? Muy bien, paramos. Sí, sí, sí. Bien, ¿Cómo venimos? Muy bien, muy muy bien. interesante, Ricardo. No tan dormido, ¿no? Porque creo que acá no los veo. No, No, para nada. muy bien. Excelente. Ahí lo veo al compañero Garrido o que le dio un paro cardíaco. Ah, ahí se movió, ahí se movió. Bien. ¿Algún tema para acotar, digamos, para patear el tablero? Mira, me parece interesante, ya que estás vos ahí, porque también he apuntado algunas cosas de Milo, pero este rever la historia, que yo no, digamos, no estoy en contacto con la historia de la arquitectura desde la formación en la facultad. Reverla a partir del relato de ustedes me resulta interesante, y ahí voy apuntando cosas, ¿no? Como esta cuestión eh, de la propaganda visual de la iglesia, ¿no? Me gustó esa síntesis que pones por ahí en tu discurso, Ricardo. Y en relación a Milo, ¿sabés qué me quedé pensando? Ya la vez pasada, Milo, sobre el tema de los poblados cerrados del medioevo, que hoy no lo tocaste de manera directa, pero la vez pasada sí. Y esto lo hablamos con Sergio Morón la otra vez, después en un café, vinculado al tema de los barrios privados hoy, ¿no? Y esto, como ustedes plantean en este seminario, esto de las permanencias y las redefiniciones, no recuerdo exactamente
el título del seminario, pero que tiene que ver. No había pensado en esto de hoy, lo que lleva a los barrios privados, el tema de la seguridad y todos los problemas que trae esto, que acá en Mendoza es terrible creo que es la provincia que tiene más barrios privados del país, Mendoza. No sé si esto en La Plata hay un correlato, pero me pareció interesante porque yo no lo había vinculado al tema de la seguridad también planteada, que hoy sí plantearon el tema del refugio, de los patios claustrales como refugio, seguridad. eh, y me parecía interesante esa relación. Yo no sé esto, es como ustedes dicen. Después esto en qué deriva, no sé si se puede, si hoy puedo sacar una conclusión, pero sí me pareció interesante a partir del análisis de ustedes repensar estas cosas de la ciudad, ¿no? Sí, la cosa del recinto seguro, digamos, sería esa la Claro. concepción. El afuera es peligroso, ¿no? En el medioevo, desaparecido el Imperio Romano, que era el que otorgaba estabilidad, seguridad, aparecen los bárbaros, etcétera, el de afuera es peligroso. Entonces todo se concentra. Y en este momento los barrios cerrados intentan hacer una cosa semejante. Cerrarse porque lo de afuera es peligroso. Yo, Exacto. la gente que conozco que se va a ir a barrio privado lo hace, además por un problema de estatus social, por un problema de temor a la inseguridad completamente. Entonces, de Tal otra cual. manera es un reflejo esto que vos decís. De todas formas, cada época tiene su propia forma, decía Hannes Meyer. Entonces es muy importante ver esta cuestión, ¿no? De cómo se va constituyendo la forma en función de procesos que tienen muchas incidencias. Porque esta que Ujú, estamos hablando del territorio es una, pero después la cuestión de cómo va transformándose las concepciones estéticas, las vocaciones, las intenciones, y que un poco las impulsa la sociedad y otras las impulsa la gente, la que va creando directamente, si vale la palabra, crear, inventar, proponer, como quieras llamarlo, va inventando maneras distintas de presentarse, digamos, y de construir lo que es la arquitectura, el territorio, etc. Entonces me parece que hay que mezclar las dos cosas, ¿no? Aquello que impulsa la sociedad, los instrumentos de poder, etcétera, y cómo se va cruzando con respecto a las vocaciones. Ya la otra vez creo que estuvimos hablando, este, uno encuentra en determinados momentos de la historia que se cruzan, ¿no? En la época, sobre todo del siglo XX, se cruzan todavía los ecos de lo que fue el academicismo con lo que es la arquitectura moderna. Entonces la ujú, sociedad todavía mira las dos cosas. Algunas le otorgan seguridad, como es la cuestión del clasicismo, y otras le otorgan cierta inestabilidad, inseguridad. No saben para dónde irá a parar la sociedad cuando aparece el movimiento moderno. La arquitectura racional, el lenguaje abstracto, toda esa cuestión, porque está habituado a otra cosa. Entonces ahí no me parece que ujú. aparece esta cosa de el cruce entre lo que es la vocación estética, digamos, y la cuestión del orden geopolítico, económico, etc. Me extendí demasiado. No, No, muy bien, te agradezco. Bueno, descansamos 10, 15 minutos. 15 minutos. dale. Volvemos 7 menos cuarto. ¿Está bien? Dale. Bien. Dale, dale. 7 menos cuarto. ¿Qué hora es? 8 No, menos cuarto. más. Mirá, apareció. Perdón. Perdón. Bien. Mencho, cambiaste de fondo, ¿eh? ¿Cómo andás? No, estoy acá estoy a oscuras acá en el balcón de esta nueva casa que tiene un balcón raro hacia el patio. Pero bueno, bueno, pero ¿puedo decir algo? Cagamos, cagamos. Ya nos conocemos tanto. No, 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 pero no tiene que Obviamente ver. que podés decir todo lo que pensás. No, 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 pero antes de irnos
al recreo, digamos, a este descanso. No, no, porque con Ricardo tenemos una relación de toda la vida, ¿no? Es como un hermano para mí y todo lo que ha hablado lo tengo bastante, eh, bastante claro y bueno, y hemos discutido estos temas muchas veces, pero me quedé con lo de Milo que me pareció revelador, pero fíjate vos, digamos, las plantas y el espacio de Kant en las bibliotecas con respecto a la planta de los monasterios, ¿no? A la planta esta si no me equivoco, ¿no? Esto fue Sí, sí, del medioevo, ¿no? sí. Bueno, entonces esa planta que mostraste de la iglesia y la planta también de la biblioteca, etcétera, me vino, o sea, me la imaginé y la verdad que no hace más que, eh, digamos, la admiración que tengo hacia Kant con respecto justamente a eso y todo lo que implica el diseño del aventanamiento, de la luz interior y la interior también, es una maravilla, ¿no? Eso no lo tenía, esa asociación con la planta, digamos, tradicional de la iglesia y la biblioteca, esa asociación de la búsqueda del espacio introspectivo, pero también a su vez con filtros, me pareció espectacular. Eso, no, quería decir eso nada más, que me gustó mucho. Yo creo que hay muchas asociaciones. El problema es cuál es el término justo, ¿no? Donde por ahí queriendo fabricar una asociación uno falla, pero hay cosas que por ahí aparecen como evidentes. Nosotros a lo largo de estas cosas que fuimos conversando y demás, fuimos encontrando ese tipo de relaciones. Y cuando empezamos a mirar con respecto a la plata también, o sea, ¿por qué negarlo? Yo siempre decía en la facultad, si uno sacara a los alumnos a caminar desde por la calle 47 de 115 a la calle 7, tiene toda la historia de la arquitectura. Puede hablar de toda la historia de la arquitectura. El problema es cómo plantea esas asociaciones. Claro, Tal cual. correcto. Bueno, seguimos en un rato. Dale. 8 Dale, menos dale, dale. cuarto, 8 menos cuarto. Chao. Ya volvemos, ya volvemos. Vamos a una tanda. Ah. ¿Cómo es el? Aquí voy. Sí, está bien. Cosa. Buscar los sensores. Te parás frente a los sensores a la izquierda. Hay una puerta de barco y ahí se puede salir. Tengo pastillas. Y agradezco. Pues sí, pues Es lo único que bien. tengo. Poquitísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo suena? Bien. Podríamos ir poniendo los que siguen, ¿no? Sí. ¿Cómo es la historia? Hay que achicar un poco la pantalla y sacar ese escape. Ahí está. Ese ya lo puedes cerrar, creo. ¿Acá? Sí. Y ahí está el otro. Lo agranda. Pone para ponerlo ya en presentación. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, ahorita me voy a ir al baño.
Sí, sí, sí. Sí, cortita. Y también tienes, o sea, estos edificios son muy grandes, entonces no te dan la dimensión de la profundidad. Sí. Y encima te dibujan como si fuese una cubita arriba del pecho. ¿Va? Pero estoy habilitada de nuevo el... Sí. Está de nuevo la camioneta de Nahuel fuera. Sí, y la voy a... Vamos a ver. Sí, me parece. Sí. Bien. Ujú. ¿Cómo hago para apagar esto? El micrófono. Arriba, allá, en la única.
Ay, A ver, ¿cómo se sabe quién está? hay que checar la pantalla. Hola, Hola, hola. Hola, acá estoy yo. bien. ¿Estarán todos? ¿Empezamos? ¿Qué les parece? La chica un poco, ¿no? Vamos. Bueno, Sí, Milo, todos. Bien. espera que ahora, ¿cómo hago? Ah, Yo la tenía abierta igual, ¿eh? ¿está abierta? Sí, el que estaba era el de Mira. Y se lo cerré. No, está ahí. ¿Dónde? Abajo en el PowerPoint. Acá. No, abajo en el iconito de PowerPoint. Ah, ahí. ¿En ese? Ese. Ese es el de Milo. Qué fácil. Bien. Ah, y si te enojas, sabes cómo se pone. No, yo me parece que estoy aprendiendo rápido. Nunca me viste tan dócil a mí. Bueno, arranquemos de nuevo. Habíamos quedado en esto que era el Renacimiento tardío y Palladio. Palladio termina de instalar una cosa que ya se venía anunciando, que es que hay una especie de revalorización del arte, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la pintura también, en cuanto a dos cosas. Una es esta cuestión casi decorativa, y la otra es la cuestión de la perspectiva. La perspectiva es clave. Y en el teatro, esta cuestión de los escenarios que se fugan está vinculada a esta concepción extrema de la perspectiva. Eh, la perspectiva se instala un poco antes, de 1450, 1400, pero el momento clave es el 1500, obviamente, donde todas estas cosas empiezan a dar vuelta. Y ahí aparece este personaje que a mí me parece que es fundamental, es crucial. No construyó casi nada, pero pensó en todo, absolutamente. Ujú. El centro de la vida de Da Vinci está alrededor de 1500 y él tiene, por ejemplo, toda esta concepción de la ciudad, ¿no? O sea, el dibujo de Da Vinci es este de abajo a la derecha, pero estas son maquetas sobre este desarrollo que hace Da Vinci, donde estrena un montón de alternativas, ¿no? La construcción en niveles para resumir los problemas de la ciudad, los movimientos, las complejidades que se sintetizan en la altura. Es decir, hay toda una temática que hasta ese momento se tomaba como una cuestión natural y que él le da una trascendencia racional, digamos, a lo que es esta lectura. E inventó muchas cosas también referidas a la arquitectura o apoyos de la arquitectura, ¿no? Estos mecanismos de ascenso del agua, etcétera, pero estructuras arquitectónicas más complejas o perfeccionar las que en ese momento se estaban dando, ¿no? Las plantas centralizadas y toda esta cuestión. Estos son datos muy importantes porque se van a trasladar después, como vamos a ver dentro de un rato, al tema de la ciudad, ¿no? Esta cosa de el ambiente, el lugar central de lo que fuera, el encontrar el centro del mundo, digamos, que ya Brunelleschi lo había plantado en Santa María de Flores, porque el lugar más importante era el de la cúpula, aparece en ese momento. Y bueno, imaginó todo este tipo de estructuras, ¿no? Estas cosas de los anfiteatros, de las construcciones, mejorar la calidad de las construcciones técnicas, de las condiciones técnicas, etcétera. Y es un tipo que realmente fue muy amplio en su pensamiento. Hay un libro que a mí me parece que es importantísimo, que es un libro de Paul Valéry, del poeta francés. El libro se llama El método de Da Vinci. Es un libro chiquitito que está en venta. Para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre arquitectura, sobre el proyecto de arquitectura, la mejor reflexión sobre el proyecto de arquitectura, donde él desarrolla cuál es la forma de pensamiento de Da Vinci y llega prácticamente a una conclusión que es casi obvia, ¿no? Que Da Vinci tenía dos condiciones. Pensaba rápido y podía componer las cosas. O sea, las cosas diversas era capaz de componerlas. Y este es el mecanismo de pensamiento de proyecto, ¿no? Es decir, diversidad de cuestiones que
resumibles en lo que después va a ser un espacio, una forma, etcétera, y eso implica cierta velocidad de pensamiento para que esa cuestión tenga un desarrollo. Bueno, un recreo. El tema del barroco es esto que decíamos, es una especie de cuestionamiento al Renacimiento, de desafío, de prepearlo, ¿no? Al Renacimiento. A partir de esta cosa de los recursos casi decorativos, ¿no? Casi decorativos, que se planta sobre la propia arquitectura que ya el Renacimiento había desarrollado, pero que es obvio en todas estas imágenes que estamos viendo. Acá volvemos a las de La Plata, el púlpito y el interior de San Ponciano, y a la izquierda un interior y un sector decorado absolutamente hasta la obsecuencia de un interior barroco. Y este es un exterior de cualquier edificio barroco. Y acá también arriesgo una consideración que después le vamos a ensanchar un poco, que es que a mí me parece que el barroco, una de las cuestiones que desarrolla, o empieza a desarrollar, es esto de que la arquitectura interior y el exterior tienen un lenguaje parecido, que era bastante difícil de ver hasta ese momento, y que se desafía con eso. La otra cuestión es esta de, ¿cómo se llama? La Fuente de Trevi, etcétera, donde la arquitectura, la escultura, etcétera, se asocian en un conjunto que es absolutamente integral. O sea, lo mismo que vemos acá con respecto al interior, al conjunto, a la parte y al exterior, acá se asocian en esta cuestión. Y ese sí es un dato fundamental del barroco y es donde empieza a desafiar esta cosa casi abstracta que con respecto a esto proponía el racionalismo. Esto empieza a llegar a América. Estas dos fotos de abajo a la izquierda son de una iglesia y un portal de la iglesia y el portal de una casa en Bahía, en Salvador, en Brasil, donde aparece lo que se llamó después el barroco americano, que hay réplicas, hay partes que se asemejan mucho, pero toda esta cuestión de lo circular, los ovoides, los círculos, toda esta cuestión que el barroco va a incorporar, ¿no? A un desafío de todo lo estricto del Renacimiento. Esta cosa de las cosas ovales y demás, las introduce como una estructura necesaria de la construcción de esa forma. Y esto lo podemos encontrar en muchos registros y se traslada, ¿no? Se traslada de alguna manera de forma importante a lo que es nuestro presente. Para mí, la estación, la cúpula y aún el lenguaje de la estación de La Plata está vinculada a edificios barrocos, ¿sí? Donde hay una purificación del lenguaje, pero la construcción de partes es muy semejante. La puerta con una especie de mampara arriba, la puerta con una mampara arriba, el contorno de la cúpula, los laterales producidos a partir de estas especies de frontis, digamos, son réplicas de una cuestión muchos años después. Me viene a la cabeza la Villa Rotonda. Sí, 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 tiene datos, sí, datos de disparar el tema, digamos que... Las lucarnas igual son muy fundamentales en la época barroca. Sí, la cuestión de la iluminación cenital de la cúpula. Pero ya al Renacimiento ya le había interesado el tema, ¿no? De la iluminación, de poner, o sea, lo que el gótico había hecho como transparencia de muros, el Renacimiento lo pone como transparencia de la cúpula, para centrar sobre el altar la luz. Esto tiene que ver con la identidad de Dios, etc. Bueno, pero quiero decir, después empiezan a aparecer otro tipo de cosas, esto de que ese lenguaje se lleva a los patios, etcétera, y a las estructuras urbanas. Esto de la plaza de San Pedro, la iglesia, etcétera, es un dato fundamental porque es uno de los edificios claves de la arquitectura, uno de los conjuntos en realidad, claves de la arquitectura barroca, hecha por sucesión de autores, Bramante, Miguel Ángel, etcétera. Yo creo que esta cuestión de que el adentro y el exterior se replican, se vuelve a repetir, vuelve a reaparecer firmemente en el movimiento moderno.
el racionalismo, la parte racional, el sector racional del movimiento moderno, vuelve a proponer un lenguaje igual para el exterior del edificio que para el interior. Que en las partes, lo que se llamó justamente en la arquitectura más orgánica, es más difícil de encontrar. Por ejemplo, el otro día conversábamos con Ripani que la Casa de la Cascada, el interior con el exterior no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. En cambio, la parte, el ala racionalista del movimiento moderno cumple con esta condición que para mí es comparable a lo que el barroco insinúa. El manierismo es un momento particular digamos, como el último aliento del barroco. Como si se empezara a transformar ya esta cosa orgánica, ¿no? Que proponía todo el sistema de decoración, etcétera, se empieza a trasladar a una búsqueda de la forma que es cada vez más exagerada, ¿no? Entonces, hay dos tipos de cuestiones. Primero, cómo se organizan las fachadas de los edificios y con una cantidad de elementos que son absolutamente diversos. En estas dos imágenes de fachada, acá hay una superposición de órdenes, ¿no? Las ventanitas por este lado terminan recto, acá son curvas, acá son medias triangulares, o sea, empieza a aparecer una composición distinta. Y en estos términos del edificio de la derecha, lo mismo. El módulo de planteo, la mezcla de lo más liviano con lo más pesado, etcétera, empieza a subvertir ese orden. Y con respecto a los interiores, lo mismo, ¿no? Es decir, aparecen cosas que son mucho más, digamos, mucho más orgánicas, si se quiere, más antropomorfas, tienen más que ver con la cosa de la naturaleza que con la abstracción que eso estaba proponiendo antes. Y la escalera esta de Miguel Ángel, la Laurenciana, es importantísima porque es prácticamente un organismo, ¿no? Es una cosa que tiene una cosa plástica, una plasticidad austera, ¿sí? Entonces empieza a basarse en otro tipo de cosa, en una estructura plástica integral, compuesta, no renuncia a ciertos detalles, ¿no? Las barandas, todo ese tipo de cosas tienen restos de lo que es el barroco, pero la escalera en sí tiene casi una creatividad que se insinúa en esto, ¿no? Hay distinta cantidad de escalones en la parte curva con la parte recta para poder empatar este tipo de la subida, o sea, esto es una estructura. La Biblioteca Laurenciana está pegada a la iglesia de San Lorenzo de Florencia. La iglesia de San Lorenzo de Florencia tiene la cúpula hecha por Brunelleschi unos años antes que la de la Santa María de Flores. O sea, Brunelleschi ya venía experimentando con lo que eran las cúpulas. Creo que la cúpula de la iglesia ¿cómo se llama? De San Lorenzo es 1440, 1450 y la otra es posterior. Bueno, no importa. Pasemos rápidamente al tema de la ciudad, ¿sí? A ver cómo esta cosa le llega de alguna manera a la ciudad. El medioevo tiene esta cosa de ciudad intrincada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y porque había poco tránsito de vehículos, ahí no había prácticamente las cosas de movimiento, carros, caballos, todo eso quedaban en el contorno de la ciudad. Después las ciudades eran peatonales, salvo determinados lugares. Pero empiezan a aparecer esta cuestión de masa construida y vacíos. Bueno, estas son de Florencia, volvemos a lo típico. Las plazas, por un lado, que se notan claramente, y el tejido muy denso por el otro, o las que tenían justamente que ver con lugares más cerrados, estas especies de pueblos más herméticos, con muro, con agua alrededor, con lo que fuera, pero una protección mayor al castillo que ya se levantaba en el centro. Y daban este tipo de ambientes, digamos, ¿no? Estos ambientes particulares de entornos bastante cerrados, pequeños espacios que después se transformaban en calles, y las calles de esta manera que pasaban estrechas, comprimidas, pasaban por debajo de los edificios, etc. Entonces, la ciudad del medioevo se caracteriza prácticamente por esta cuestión.
Y no solamente en Europa, ¿no? Acá hay dos ejemplos distintos. El de los dos de la izquierda son de la ciudad de Zanzíbar, en África, que tiene, esta es la trama de lo que es la ciudad, absolutamente abigarrada, y las calles, que si le sacamos la vestimenta de los árabes, da exactamente una calle del medioevo. Y todas estas de la derecha son de Sanaa, la capital de Yemen, donde acá las cosas están prácticamente como fueron construidas hace 600, 700 años o más, y tienen el mismo tipo de reflejo, una arquitectura obviamente adaptada a lo que es la construcción esta muy particular de Yemen, etc. Pero la estructura de la ciudad prácticamente replica lo mismo que veíamos en Florencia. Los sectores muy abigarrados, algunos lugares de tránsito y los sectores abiertos distribuidos por toda la ciudad. Mientras tanto, hay una austeridad de la construcción que tenía el medioevo, ¿no? Fíjense que estamos hablando del año 1000 contra el 2000, son casi 1000 años de diferencia. Sin embargo, estas construcciones uno las podría ubicar en el año 1000 y tendrían el mismo tipo de lenguaje. Esto habla no solamente de la lógica de lo construido, hay cosas que se replican en el mundo a partir de que responden a necesidades básicas. El clima, la forma de construir, la situación geográfica. Por ejemplo, uno puede encontrar de que a 4000 metros de altura en distintas partes del mundo la gente se viste de la misma manera, funciona de la misma manera, eh, huele de la misma manera. ¿Por qué? Porque las condiciones de sus formas, la situación geográfica, el clima que les impone condiciones, se reflejan en ese tipo de cuestiones. Con las ciudades en parte pasa lo mismo, ¿no? Nosotros podemos encontrar que esta foto o esta foto que vemos acá pertenecen al mismo sistema de poder transformar un sistema de recorrido con vivienda de una manera particular. La ciudad gótica tiene algunos otros condimentos, empieza a enriquecer mucho esa condición urbana que tenía el medioevo, empieza a producir otro tipo de espacios en relación sobre todo a los grandes edificios religiosos, pero empieza a encontrar alternativas más intermedias con respecto a lo que es la densidad de la construcción compacta de la ciudad. Y empieza a haber una dedicación mayor con respecto a los edificios. Un poco, algo de esa arquitectura gótica de la iglesia se empieza a trasladar a lo doméstico. Este cuadro, que es de la época, refleja un poco esta condición de encontrarle cierto lenguaje a los edificios que se vinculan con lo que es el lenguaje religioso, que es el más prestigioso que se podía llegar a encontrar en ese momento. La ciudad renacentista, como decíamos hoy, es la ciudad de la concentración, ¿no? Es decir, estas imágenes de lo que son estas ciudades ideales que aparecen en los tratados. El tratado en el Renacimiento pasa a ser una cuestión fundamental, porque es un manual, y nunca había habido manuales. Siempre la transmisión había sido por contacto visual, por referencia, por conocimientos, como decíamos hoy, de la masonería inclusive, pero ahora aparecen los tratados. Esto tiene una difusión, aparece en imprenta también, que facilita toda esa cuestión. Entonces esto empieza a dispersarse de otra manera. Y esto va a perdurar de otra forma, ¿no? Porque ya lo vamos a ver en las clases sucesivas, esta cuestión de esta estructura racional, ortogonal, orgánica de la ciudad se va a trasladar al siglo XIX y a nosotros nos llega directamente. Mientras tanto, estos dos ejemplos, el famoso de Palmanova en Italia y esto que es Almeida en Portugal, ciudad castillo, ciudad fortaleza, ¿no? Esta ciudad tenía una sucesión de muros, se ven acá muy claramente, ¿no? Había uno por acá afuera, un segundo acá, un tercero que rodeaba la ciudad, y dentro de eso el castillo, la plaza del pueblo
y la gran estructura maciza, pero con el espíritu de concentración que va a proponer la ciudad del Renacimiento, organizándose en torno a una estructura mucho más racional. Y después, de nuevo, bueno, la maqueta de lo de Da Vinci, ¿no? Los distintos momentos que decíamos hoy, los canales de tránsito, el agua, la sucesión de pisos. Y estos dibujos que son de Alberdi, pero que hablan de la ciudad ideal, justamente. Todo este conjunto compone esta cosa de una búsqueda obsesiva de una ciudad y de una arquitectura idealizada absolutamente, donde este hombre que se empezaba a encontrar a sí mismo iba a construir otro tipo de ambiente, de ámbito en el cual le interesaba vivir. La ciudad barroca ya es más, de nuevo, más monumental, más simbólica, si se quiere, y está marcada por intervenciones, más que por situaciones totales que están más reflejadas en arquitecturas paisajísticas que en las ciudades. En las ciudades lo que hay es grandes conjuntos de avenidas, sobre todo, de perforaciones de la ciudad, y que se van organizando en base a esta cuestión de encontrar puntos de referencia, ¿no? Que son fundamentales. Entonces, si se fijan, esta es la Plaza del Popolo de Roma, de la cual desde un lugar central aparecen tres avenidas, que son estas que aparecen por acá, en este plano grande. Estas son las tres avenidas, que van a ir a monumentos famosos existentes de referencia en Roma y que producen este tipo de lectura, digamos. Al final de esta calle aparece una pirámide, un monolito. Al final de la plaza aparece este recurso. Entonces, esta cuestión se va a repetir, este es el caso de Roma, pero se va a repetir en muchas de las ciudades. Es lo que después acá va a pasar con las autopistas, en realidad. Las autopistas van a funcionar de una manera semejante. Entonces hay que imaginarse intervenciones parecidas de ese tipo. Esto se traslada a todo el mundo. Esta foto de abajo a la derecha es Inglaterra. Estos son los jardines de Versalles. Y esta es Turín, una de las plazas y la avenida principal de Turín, que tiene un estilo absolutamente barroco austríaco, digamos, porque es una ciudad austríaca. Pero esta proyección de grandes espacios, grandes avenidas, y tratamiento de los lugares exteriores casi como si fueran paisajes, ¿no? Paisajes naturales, paisajes menos culturizados o más culturizados, pero en realidad este término de que la ciudad empieza a abrirse me parece uno de los datos más significativos de lo que es la ciudad del barroco. La ciudad deja de ser un enjambre para empezar a abrirse de alguna manera. Hay que entender de que la sociedad ya empieza a complejizarse, hay más gente que vive en ciudades, por el mundo se puede transitar de otra manera, las grandes inseguridades territoriales se van acomodando y eso permite que las cuestiones estas funcionen de otra manera. De todas formas, lo barroco también tiene esta cosa muy ampulosa, digamos, ¿no? De la monarquía, de la oligarquía, de esta cosa como, o sea, estos edificios que son edificios públicos explican la monumentalidad que quiere instalar el Estado. Y esto que es Versalles, la monumentalidad que tiene la aristocracia, digamos. Entonces, estas cuestiones se manifiestan como datos conformativos, configurativos de la ciudad. Este es otro de los casos famosos, donde a mí me parece que acá hay un gran compromiso entre lo que es el edificio barroco y el trazado que genera un sector de la ciudad y prácticamente toda la ciudad. Es la ciudad de Karlsruhe en Alemania. Esto está funcionando de esta manera. Este es el edificio central, que es este, y de acá se derivan a partir de la insinuación de la forma del edificio todo el trazado de lo que va a ser la ciudad y los jardines del edificio. Esto tiene que ver con la obsesión de las avenidas también, con esta proyección sobre el territorio de lo que todo el sistema circulatorio de jardines, etcétera, aparece. Pero el diseño del paisaje, planteado de esta manera,
aparece durante el periodo barroco. Última de las reflexiones, y es que en todos los casos, esta cuestión de la impronta de los edificios importantes en las ciudades no deja de ser un registro. O sea, acá en Pompidou en París, el Museo de Getty en Bilbao, el Museo de Niemeyer en Río, o la torre esta ¿cómo se llama? En Suecia, de Calatrava, dicen que los edificios siguen registrando todavía la presencia de la cultura, del poder, de las, ¿cómo se llama? De los grupos económicos, etcétera. Acá hay distintas manifestaciones de esta cuestión, pero todas se imponen por sobre la ciudad. Me parece que ese es un dato, es un registro significativo que deja muchas de las arquitecturas que fuimos mirando, porque es muy difícil encontrar hasta más adelante que hablemos de prácticamente de clasicismo, etcétera, de una referencia de la arquitectura de vivienda popular, de vivienda de la gente, de vivienda del pueblo, de los ciudadanos, como la quieran llamar, como dato de referencia. En estas ciudades ya eso aparece, pero los edificios, justamente los edificios significativos, tienen que manifestarse para poder tener esa presencia. Después se mezclan con estos otros datos, ¿no? La producción de espacios, eh, con las circulaciones, con los espacios urbanos, con el paisaje, etcétera, pero que son otro discurso. Fin de la conversación.